queridos hermanos del canal Tiempos de María, un saludo de parte de su servidor, Freddy Guzmán. Hoy día estoy bastante feliz porque tengo con nosotros a un sacerdote de España, un sacerdote con ministerio de exorcismo, muy conocido por el libro Las 6 puertas del enemigo, a quien saludo y a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, querido padre Javier? Pues encantado de estar con ustedes y además porque en Chile siempre he tenido bastantes contactos, porque en algunas diócesis, obispos de diócesis chilenas, pues me han pedido que impartiera cursos de exorcística a sacerdotes, auxiliares del ministerio y por tanto pues muy a gusto de estar con ustedes. Si les parece, nos encomendamos al Espíritu Santo para realizar esta grabación. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a Santa María y a San José, ahora que vamos a celebrar los 7 domingos de San José, y le pedimos a San Gabriel que se encargue de la comunicación y a San Miguel que proteja pues, este programa de toda influencia maligna. Y pues sí, me presento. Yo soy sacerdote de la diócesis de Madrid. Estoy en un hospital de Madrid como capellán, coordinador por las mañanas y por las tardes como vicario parroquial en una parroquia. He estado pues de entre los años, soy filósofo, estuve como profesor universitario de antropología teológica durante años y hasta que me alcanzó la vocación al sacerdocio y pues ya me dediqué más a prepararme para el sacerdocio y luego pues a la antropología teológica, que ha sido materia junto con la introducción a la Sagrada Escritura, libros históricos que he impartido durante muchos años. Pues me he dedicado a a pastoral universitaria, pastoral matrimonial, he atendido ejercicios espirituales con sacerdotes, con jóvenes, con matrimonios, y en el año 95, estando en la diócesis de Córdoba, el obispo don José Antonio Infantes Florido, que en paz descanse, pues me encargó el ministerio exorcístico, que no tenía ninguna formación para ello, aunque sí, porque al haber estado dedicando 6 años de mi vida a fichar, a trabajar sistemáticamente todo el corpus de Santo Tomás de Aquino, ahora que hemos celebrado su fiesta, pues él es el doctor angélico, es el que mejor explica los ángeles, tanto los bienaventurados como los demonios, y también las almas separadas, y por tanto pues te da una formación que luego cuando te encuentras con esta realidad en la práctica del ministerio de liberación y de sanación, pues te sirve para discernir, que es lo que me ha ayudado, ¿no? Y bueno, entre 1995 y 2015 fui exorcista con intervalos y ahora llevo, en esos años pues la providencia ha hecho que atendiera muchísimos casos, más de 15.000 intervenciones exorcísticas, entre ellas pues como la quinta parte serían posesiones y el resto otros tipos de afecciones preternaturales, de los ataques de los diablos a las personas humanas. Y digo humanas porque los ángeles son personas también y las personas divinas también son personas, por eso preciso humanas. Y bueno, en el año 2015, pues cuando el obispo me pidió pues que dejé de ser exorcista y me pidió que formara exorcistas. Y desde entonces, aparte de orientar a mucha gente que no tienen propiamente posesión, porque los que tienen posesión ya los derivo
a los encargados, pero sí, muchas personas piden consejo, piden orientación, piden cómo cerrar las puertas al enemigo, y pues en eso estoy, aparte de dar formación a muchos sacerdotes que me consultan y me piden, desde que publiqué este primer manual de exorcística, que creo yo que se ha hecho en la historia de la Iglesia, que es Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Voy a ver si lo tengo por aquí para mostrárselo. Entonces, pues este 2017 publiqué este libro que es muy fácil conseguirlo, porque se escribe al exportador, que es info@gruponaui.com, y entonces pues se consigue, ya uno se informa de que la manera de conseguirlo en el país, allí en Chile, en los sitios, a un precio totalmente razonable. Y pues desde que publiqué esto, pues he ido, claro, impartiendo cursos, y porque claro, yo lo que me di cuenta es de que cuando, primero, durante el siglo XX, como explicó Benedicto, se negó la existencia de la realidad espiritual, y entre ella de los ángeles. Por tanto, se negó también dentro de la Iglesia, en muchos ambientes de Iglesia, la existencia de los demonios. Claro, si no hay demonio, no hay tentación, no hay pecado original, no necesitamos un Salvador, no hay infierno, o sea, toda la fe al cesto de los papeles, ¿no? Como dicen en Sevilla, artículo 6, al sexto los papeles, ¿no? Bueno, pues toda la fe a la papelera, ¿no? Porque en el momento en que se niega la existencia de lo espiritual. Y es que, claro, la teología judía talmúdica del siglo XX, la teología protestante, Bullman, por ejemplo, la teología católica, entre comillas, Sonnenberg, Herbert Hack, han ido negando pues la existencia de lo espiritual, y eso ocasionó que se abandonara mucho el ministerio exorcístico. Este ministerio fue ejercido por Jesucristo, como lo más normal, era su método pastoral, anunciar el perdón de los pecados y demostrar, haciendo milagros, sanando y expulsando demonios, sanando de los ataques extraordinarios, que eso es exorcizar, pues demostraba con signos visibles la verdad de esa acción invisible que es el perdón de los pecados. A sus apóstoles los envió a predicar y hicieron lo mismo, se encargó que hicieran lo mismo. Luego a los 72, en Lucas 10, también los envió, hicieron exactamente igual. Cuando sube a los cielos les encarga esto: a los que crean impondrán las manos y sanarán a los enfermos, arrojarán demonios en mi nombre. O sea, el Señor cifra, centra su misión y la misión de la Iglesia en esto, en perdonar, en administrar el perdón de los pecados y en sanar también, porque el pecado tiene unas consecuencias y Dios es misericordioso y se ocupa de ayudarnos en esas consecuencias, las ordinarias, que es la enfermedad, y las extraordinarias, que son estos 7 tipos de ataques especiales, que son la infestación de lugares, donde se pasan cosas, se oyen ruidos, se mueven las cosas, hay un poltergeist, hay de animales y plantas que se echan a perder, animales que se ponen agresivos, y amuletos, objetos, a través de los cuales actúan los demonios. Entonces, ese es las 3 ataques a través de las cosas con que nos movemos, ¿no? Y luego están los 4 ataques personales: la vejación, que son cosas que nos suceden alrededor, ¿no? Capítulo 1 del libro de Job. Luego la opresión o influencia diabólica, que es ya más íntimo, ya son enfermedades, es rechazo, es ruina, es fracaso. Y luego otro paso más, que es la obsesión diabólica, que es muy íntima, ya son pensamientos obsesivos de cosas raras, escrúpulos muy raros, etcétera. O sea, obsesión mental y obsesión afectiva,
por ejemplo, un amarre, ¿no?, que le hacen a una persona para captar su favor afectivo, ¿no?, para romper su matrimonio y conseguir captar el favor afectivo de esa persona. Entonces, ese tercer ataque a las personas luego va seguido del cuarto, que es la posesión física, que en determinados momentos los diablos toman posesión del cuerpo y la persona que está poseída pues pierde el control. En unos casos, siendo consciente de lo que le pasa, que es cuando la posesión ha entrado por el nivel inconsciente o subconsciente de su cerebro, y en otros casos perdiendo la conciencia, que es lo que sucede cuando la posesión ha atacado al consciente de la persona. Entonces, pues, el Señor pues dio ese poder, ¿no?, de sanar y de liberar. Eso se ha ejercido en los 3 primeros siglos, los siglos de las persecuciones, sin mucho orden, y todo el mundo exorcizaba, también laicos, echaban demonios, ¿no? Por ejemplo, San Vito, que es un niño que fue asesinado por Diocleciano, el último de los emperadores que persiguieron a la Iglesia, pues este San Vito exorcizó a la hija de Diocleciano y así se lo pagó, ¿no?, matándolo. Pues la exorcizó y era un chaval joven y no era ningún sacerdote, ¿no? Luego, pues, el ministerio exorcístico, cuando surge la época de las herejías y ya hay libertad religiosa y el Espíritu Santo fomenta el monacato para mantener esa radicalidad evangélica, pues este ministerio queda muy centrado en el ámbito de los monjes, que son los monjes los que lo van a ejercer, aunque ha habido muchos santos que han sido grandes sanadores, grandes taumaturgos, que han hecho muchos milagros, y ha habido grandes santos y santas que han sido grandes exorcistas, por ejemplo, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Catalina de Siena, Santa Gema de Galgani, que ella misma estuvo poseída y cuando fue liberada expulsó demonios en varias ocasiones, ¿no? Tenía un gran carisma de liberación. Entonces, pues digo que en la Iglesia, en la Edad Media, fue ejercido este ministerio sobre todo en el ámbito de los monjes, y cuando a partir del siglo XV, XVI, en todo el tema de la persecución de la brujería, se cometen excesos, pues este ministerio queda un poco relegado y se ejerce de una manera vergonzante, dando lugar, cuando ya se implanta el racionalismo en la cultura cristiana, cultura occidental, y especialmente en la Iglesia, en el siglo XX, pues entonces ya lo que sucede es que se abandona en gran medida este ministerio, quedando reducido a muy pocas personas, ¿no? Y en la época en que además más suelto ha estado el demonio, ¿no? Hay una película que se está ahora estrenando en España, Nefarius, que es de lo mejor que yo he visto describiendo cómo actúan los demonios, pues lo que hace es como una advertencia de cómo actúan y cómo en los tiempos actuales están ya descarados, así como en otras épocas se han ocultado porque eran épocas de fervor cristiano y entonces sabían que iban a ser expulsados, pues ahora no, ahora se aparecen que hay templos satánicos a la luz pública, las logias masónicas muchas veces mantienen su secreto, pero se dan a conocer mucho más, o sea, está mucho más suelto, mucho más descarada la acción de los diablos en la sociedad actual, ¿no? Porque es una sociedad que ya ha apostatado, se ha apartado, se ha rebelado contra Dios. Primero rechazó la cultura cristiana, el Renacimiento, luego rechazó a la Iglesia, Lutero, luego rechazó a Cristo, la Ilustración, la masonería, y luego rechazó a Dios, la revolución marxista comunista primero en el año 1917 y después, 50 años después, la revolución sexual del Mayo francés, la ideología de género, ¿no? Entonces, pues digo que es un ministerio que ha sido muy abandonado y pues que ahí se ejerce
de una manera muy vergonzante, como escondida y como algo no normal, ¿no?, en la Iglesia. Y bueno, este Papa pues ha hecho bastante porque él tiene experiencia, como ha demostrado en alguna ocasión, que estando imponiendo manos a enfermos saltó un poseído, un mexicano, y cómo pues lo redujo con la imposición de manos sin inmutarse, ¿no? Pues yo he tenido una paciente que la diagnosticó él, ¿no? Y tuvo que trasladarse a España y la había diagnosticado él. Bueno, pues él ha escrito a todos los obispos del mundo pidiendo que por favor que instituyan exorcistas, porque están hartos en Roma de denuncias de gente que no es atendida, ¿no? Y no es atendida porque los seminarios no nos han hablado. A mí nunca me hablaron en el seminario. Yo me he encontrado con esos temas porque me dediqué a la filosofía y a estudiar a Santo Tomás. Y claro, me encontré con su Tratado de los Ángeles, estudiando al hombre, pues claro, también estudiar a las otras seres, criaturas personales, que son los ángeles. Entonces, pero yo en el seminario a mí no me han enseñado nada de estas cosas, ¿no? Ni de sanación tampoco. Yo no sabía que los sacerdotes y los diáconos tenemos el poder de imponer las manos, de sanar imponiendo las manos, ¿no? Entonces, pues eso es algo que se abandonó mucho y que... Entonces este Papa pues ha hablado mucho, ha hecho muchas catequesis sobre el combate contra Satanás, contra los diablos, y que los obispos de Estados Unidos, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, ha recogido sus catequesis, las ha publicado hace 2 años en un libro que se llama Rebuking the Devil, reprendiendo al diablo, combatiendo al diablo, ¿no? En el que pues aparece como pues, el Papa explica cómo hay que combatir al enemigo, ¿no? Entonces, pues este es el punto, ¿no? Ahora mismo, pues la pena es que hay muchísima gente con problemas, pues si las hay en Hispanoamérica, pues las hay ahora mucho en Europa, porque ha habido toda una migración de gente subsahariana donde las culturas de la brujería están totalmente implantadas, y también de mucha inmigración de gente de Hispanoamérica que en muchos países como Perú, como Colombia, como Ecuador, como México, como Venezuela, pues el tema de la brujería, de la santería y de la brujería está totalmente extendido, ¿no? Incluso mezclado con las prácticas cristianas, es lo que se llama la santería, ¿no? Entonces, pues esto se ha extendido y claro, la pena es esa, ¿no? Que hay mucha gente con problemas y que no hay nadie que las atienda, porque van a un sacerdote y la mayoría de los sacerdotes le dicen que es una cosa psicológica, ¿no? Y no las atienden por desconocimiento, no es por mala voluntad, es por desconocimiento, ¿no? Y para que se hagan una idea de la demanda, por ejemplo, cuando el obispo de Madrid, Ronco, hace unos años, en el año 2012, nombró 8 exorcistas, uno para cada vicaría de la diócesis, pues hay 8 vicarías en estos momentos, y entonces, y nombró esos 8 exorcistas, pues durante esos años que estuve ejerciendo el ministerio aquí en Madrid, atendía del orden de 55 casos semanales. 55. Entonces, eso ayuda a darse una idea de la demanda. De hecho, cuando él nombró 8, le preguntaron en la celebración de la canonización de Juan Pablo II, le preguntaron en la Embajada de España ante la sede romana, oiga, monseñor, ¿usted cómo ha nombrado 8? Porque tampoco es que parezca que usted que sea muy fervoroso de este ministerio. Y dice, no, mire, es muy sencillo. Yo tenía, desde que cesé al anterior exorcista, que por motivos que no son del caso, hubo que cesarlo, pues tenía 300 peticiones encima de mi mesa todos los meses. Y tenía que atenderlas. Y por eso nombré 8 para que se repartieran el trabajo, porque el trabajo que vi era inmenso, ¿no? Y no es que él fuera una persona que tuviera una especial sensibilidad a este tema, pero era un buen gobernante, un buen pastor, que ante un problema, pues tomó determinaciones, ¿no? Hizo nombrar 8. A mí me llamaron, por ese modo sabían que ya había ejercido el ministerio en Córdoba, y entonces pues me pidieron si podía ejercerlo y eso. Pues ese es el punto, que
la necesidad de formación que Francisco ha pedido y que hace falta pues para combatir estas cosas. Bien, pues padre, usted cuando cita el caso de Santa Gema de Galgani y cuando cita el caso del niño que hacía exorcismo, me hace recordar mi experiencia en la renovación carismática, donde ya se ejerce el ministerio de liberación. Mi pregunta es, con la escasez de sacerdotes que hay, sobre todo con este ministerio, ¿usted cree que el laico va teniendo mayor protagonismo en este sentido de la liberación? Bueno, no es que vaya teniendo, es que debe tener. En una carta que envió el dicasterio de la fe a todos los obispos del mundo en el día de San Miguel, el año 1985, si ponen ustedes carta a los obispos, 29 de septiembre de 1985, sale la cartita, tiene 3 puntos. El primer punto dice: nos hemos enterado que hay laicos que hacen imprecaciones a los diablos, que mandan a los diablos en reuniones de liberación. Eso no se puede hacer, porque la Iglesia, aunque en los primeros tiempos, pues los laicos sí que exorcizaban, igual que los ministros ordenados, viendo la experiencia, prefiere evitar peligros y haciendo que los laicos hagan oraciones deprecativas, de pedir a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos, que expulsen a los demonios, pero no mandar ellos, ¿no? Para que no suceda lo de Hechos de los Apóstoles 19, donde, versículo 11 en adelante, donde estos exorcistas laicos judíos estaban exorcizando y el demonio les dijo: sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesucristo, pero vosotros quiénes sois, y los apaleó y los desnudó y los dejó destrozados, ¿no? Entonces la Iglesia, para evitar eso, pues hace que, pero al mismo, bueno, también dice a continuación en el segundo punto que los sacerdotes, que no son exorcistas y diáconos, no pueden utilizar el exorcismo de León XIII, porque es un exorcismo, que es el que se utiliza ahora mismo para exorcizar las casas, en el ritual actual, ¿no? Y en tercer lugar dice: esto no significa que los laicos no tengan que participar en el ministerio, porque todos, como decimos en el Padre Nuestro, líbranos del maligno, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno, porque no es del mal, lo traducimos así, pero es del maligno. Líbranos del maligno, pues todo fiel bautizado tiene que participar en este ministerio, intercediendo y ayudando, acompañando a las personas. Hay muchísimos papeles, eso sí, hay que saberlo hacer bien. Yo cuando tengo reuniones con la renovación carismática siempre les recuerdo 2 cosas, porque a veces, por falta de formación, como la renovación carismática católica viene del movimiento pentecostal, pues los pentecostales no tienen ministros ordenados, entonces no distinguen el pastor, los otros, todos son todos iguales, pues no tienen el sacramento del orden, ¿no? En cambio, en la Iglesia católica sí. Y por eso, pues claro, a veces hay grupos que todo el mundo manda a los demonios, se ponen a orar, se vienen arriba y no, un momento, la Iglesia tiene prohibido eso. Entonces, los laicos, cuando interceden, pues tienen que hacerlo deprecativamente, pidiendo a Dios. Ya será el diácono o el sacerdote el que pueda hacer una oración imperativa al demonio: vete, pero los laicos no. Ni por el poder de la sangre de Jesús te ordeno que te vayas. No, eso solo lo puede hacer el ministro ordenado, ¿no? Igual que también les suelo recordar en la renovación que la imposición de manos es un gesto de autoridad que solo tienen los padres sobre los hijos por ley natural y los ministros ordenados respecto del resto del pueblo de Dios. Y eso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, a veces en las reuniones de la renovación, pues todo el mundo impone manos a todo el mundo y eso es peligroso. Porque cuando un ministro ordenado impone manos, salvo que esté en doble vida, lo que hace es que facilita que actúe Jesucristo, la Virgen, a través de esa imposición. Cuando impone manos un laico, transmite lo que él tenga dentro. Y claro, pues no siempre, como decía Marcos, los que crean sanarán imponiendo manos,
pero los que crean, ¿cómo sabe esa persona que está en un nivel de fe suficiente como para imponer manos él? No, yo siempre digo, los laicos, las manos arriba, hacia arriba, no imponiéndolas a la persona sobre la que se está rezando. Las manos hacia arriba, no hacia abajo. Los sacerdotes y diáconos sí podemos imponer las manos sobre la persona. Los otros interceden ante Dios para que sane a la persona. Son detalles de matiz, pero son importantes porque pertenecen a la tradición viva de la Iglesia y que, bueno, pues la renovación carismática es muy joven en ese sentido, lleva 50 años, ¿no?, la católica, y entonces, pues poco a poco, ahora hay un organismo vaticano que se llama Caris, ¿no?, que es como gracia, ¿no?, que está para acompañar. Hay 2 obispos auxiliares que están allí guiando el movimiento, pero es para acompañar la renovación, para que no haya excesos, no haya cosas raras, ¿no?, que se pueden dar, pues, en este ámbito, ¿no?, y que ocasionan, pues, a veces una prevención en la Iglesia, entre los eclesiásticos, la jerarquía. A veces ante la renovación hay una actitud de prevención, me he encontrado yo muchas veces, ¿no?, que es absurda, porque en el año, ante unas acusaciones que hizo la Conferencia Episcopal Francesa y Coreana en el año 2008, y luego en el año 2015 la Conferencia Episcopal Polaca, Roma respondió, no les dio la razón, corrigió lo que tenía que corregir, pero lo que hizo fue sacar un documento que se llama Juvenescit Ecclesia, la Iglesia se rejuvenece cuando respira con los 2 pulmones, el jerárquico y el carismático. Los carismas están al servicio de la Iglesia y la jerarquía está al servicio de los carismas. Poner orden, ¿qué significa hieros argei? Orden sagrado, poner orden en las cosas sagradas. Es la misión de la jerarquía, ¿no? Entonces se complementan, no tienen que enfrentarse, ¿no? Y como a veces sucede cuando, pues, no hay una formación y cuando hay una... Entonces sí, es una tarea importantísima recuperar ese espíritu de los primeros cristianos en que, pues, como digo, hace 2 años publiqué otro libro, que es este que tengo aquí, de Quo Vadis Ecclesia, ¿a dónde vas, Iglesia, celebrando en falso los sacramentos? Que es, ahí sale San Pedro, que el Señor se lo encuentra, le decía de que es el libro, el cuadro del Quo Vadis, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es lo que explico ahí? Cómo se ha producido la gran apostasía y cuál es el remedio, una nueva evangelización, que sea evangélica, que volvamos a evangelizar como lo hizo Jesucristo y lo hicieron los primeros cristianos. Porque si la propuesta que se hace es la que hicieron algunos en el Concilio Vaticano II, el concilio no les dio la razón porque los documentos son impecables, pero lo que llaman el espíritu del concilio era un auténtico desmadre y que dio lugar a muchas cosas que hicieron mucho daño, muchas vocaciones que se perdieron, otras que se purificaron porque no tenían verdadera vocación, y un caos bastante notable que dio lugar a esa introducción de la ideología de género dentro de la Iglesia y provocar la crisis de la pederastia, de la que nos hemos enterado unos años después. Pero eso se produjo en aquellos años, ¿no?, cuando la revolución sexual que se introdujo en la Iglesia por arte de unos teólogos, de unos jesuitas en Estados Unidos y Canadá, que eran Joseph Fuchs, McCormick, Sullivan, Hugh y Mahoney, junto con otro que es diocesano, Carran, que esos 6 justificaron la ideología de género dentro de la Iglesia. Cosa que dio lugar a que cuando Pablo VI sacó la Humanae Vitae sobre la moral matrimonial, una parte importante de los obispos de Estados Unidos, que son ahora los que tienen las diócesis arruinadas, pagando indemnizaciones por sacerdotes pedófilos, ¿no?, y la conferencia en pleno canadiense rechazaron la Humanae Vitae, porque tenían se había introducido. Es como decía Pablo VI, el humo de Satanás está ahí, saliendo por las rendijas de la Iglesia, ¿no? O sea, que estaba dentro, ¿no?, actuando. Él lo veía, lo conocía y hizo lo que pudo para
purificar y bueno, luego pues lo hicieron Juan Pablo I un poquito, Juan Pablo II, Benedicto, o sea, pues esa, y luego ha dado la cara ahora, han salido del armario, ¿no? Pues todas estas personas que proponen una evangelización no evangélica, o el camino sinodal alemán, en el sínodo de la sinodalidad algunos grupos, algunas personas, algunas propuestas, que no, la solución no está, decir que es que la Iglesia está anticuada, no, lo que está es que tiene que renovarse en fidelidad al Evangelio. Y de hecho, pues todos los movimientos que hay, todas las parroquias que están siendo fieles al Evangelio, es que están, pero revolucionando los barrios, la sociedad, etcétera, ¿no? El otro día estuve en un concierto de este grupo que se está atendiendo por todo el mundo, Hakuna, un grupo juvenil, ¿no? Que es como una familia eucarística de jóvenes que cuidan mucho el tema del ministerio de la música. Y ya han organizado varios conciertos. Hubo uno en Madrid el día de la Epifanía, el día 6, que fue espectacular. Estábamos 17.000, a mí me habían invitado, yo no los conocía, y quise ir porque ya que me invitaron, dije, pues mira, vamos a conocerlos de primera mano. Y me impactó muchísimo. Y, o sea, ver a 17.000 chavales rezando, cantando al unísono. Pues se sabían las canciones, yo no, pero yo sí. Y bailando, aquello era un espectáculo. La calidad de las canciones, la estética, el cuidado, ni una obscenidad, ni una salida de tono, o sea, una cosa preciosa, ¿no? Que había gente joven que acepta a Dios y que hablan de Dios sin cortarse y demás, no en plan de sermonear, ni en plan beaturrón, ni en plan ñoño, ¿no? En plan mojigato, no, en plan totalmente, con total naturalidad y total. O sea, cuando hay fidelidad al Evangelio, pues aquello se lleva de calle, gente, ¿no? Y no estas propuestas, fíjate tú, la Iglesia en Alemania está perdiendo. El año pasado apostataron de la Iglesia en Alemania 600 y pico mil fieles. El año anterior, casi tanto. O sea, es una sangría y todo pues, por pretender hacer un nuevo evangelio. Pues oiga, mire usted, eso no vende, o sea, eso es que no va a ningún sitio, porque mire, yo aquí quiero seguir es a Jesucristo, al Hijo de Dios, y no estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es muy importante esa renovación por parte de todos, también de los laicos, en ese espíritu de evangelizador de Jesucristo. Anunciar el perdón de los pecados, que todo tiene remedio, y segundo, demostrar que eso no es que son parole, son meras palabras, sino sanando y liberando. Que eso lo ve todo el mundo y eso deja sin duda ninguna a la gente, porque eso solo lo puede hacer Dios. Y por tanto, donde quiera que eso suceda, es que allí está Dios. Sí, agradezco mucho la aclaración con el tema de la imposición de mano. Padre, yo tuve una buena experiencia con la renovación. Yo estuve en la nueva era, entré inocentemente, y cuando empecé a regresar a la Iglesia Católica, mi primer retiro de sanación interior lo viví en la renovación carismática, y a mí la oración fue invocada a la Virgen en esa ocasión, y fue una cosa de casualidad que me hicieron sentar en una esquina, y en la esquina estaba la Virgen, una imagen de la Virgen, y esto me hace recordar Génesis 3:15, donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Y yo veo que usted, padre, siempre comparte imagen con la Virgen de Guadalupe. ¿Tiene algún mensaje esa imagen que usted nos comparte, padre? Hombre, tiene todos los mensajes. Ahí está la Virgen aplastando la cabeza del inmundo, ahí está pues el ángel que está a sus pies, uniendo el cielo y la tierra, el traje de la Virgen y el manto, que representa el manto, el cielo, y el traje representa la tierra, una mano en el manto y otra mano en el traje. Ahí están esas estrellas que no son de 5 puntas,
La de 5 puntas es estrella luciferina, el signo satánico más antiguo de la humanidad, sino que son estrellas de 8 puntas que representan las constelaciones tal y como aparecían en ese momento en México. Está la Virgen, se aparece como encinta, con ese lazo que utilizan las mujeres aztecas para cuando están embarazadas. Al mismo tiempo es una virgen por el cabello liso, el cabello suelto y liso, que era el signo de la virginidad, de no estar casada. Está con las dos manos, una mano mestiza y otra mano blanca, que está en todas esa unión de todas las culturas que se juntaron allí. Es impresionante como no hubo mezclas sin ningún tipo de racismo ni de nada, todas orando y elevándose a Dios. Bueno, es que no tiene desperdicio. Bueno, lo que aparece en los ojos, que ya se sabe lo que es, lo que veía la Virgen en esos momentos. Y eso sí, yo suelo aparecer con esta imagen además porque ella me nombró lo guadalupano en un exorcismo el día de la Virgen de Guadalupe, que apareció, dijo el marido de la señora que estaba poseída, dijo: padre, es la Virgen. Y entonces, porque dijo, ya se habían ido los demonios, pero no salía del trance la persona, y dijo: ha llegado el momento de tu liberación. Entonces el marido pues sabía que era la Virgen, dijo: padre, es la Virgen, se arrodilló, y entonces ella dio una serie de indicaciones, preguntó qué hora era, y es que eran las 3 de la tarde en la Basílica de Guadalupe, a las 9 de la noche en España, las 3 de la tarde en Guadalupe, la hora de la misericordia. Y cosa que dijo: mira, fíjate la coincidencia. Y luego pues me dijo varias cosas, y a mí me dijo: y tú, aunque eres de la diócesis de Madrid, quedas nombrado guadalupano. Yo siempre había predicado mucho el mensaje de Guadalupe, y por eso, y cuando ya me nombró guadalupano, pues ya está, no hay nada más que hablar. O sea que esa es la razón por la cual pues procuro siempre que puedo pues tenerla conmigo, ¿no? Qué bonito, padre, me gustó. Padre, y en la portada del libro también aparece la Virgen de Satanudos. Sí, así es. ¿Por qué, padre? Aparece San Miguel. Esto es un cuadro que San Miguel derrotando a los demonios. Es un cuadro que le hicimos con Photoshop. Se lo dejé a mi hermano, que pinta muy bien, pinta un hermano mío, mi hermano pequeño, que para que hiciera, si se animaba a hacer, y bueno, lo bordó, ¿no? Y el otro que ha hecho también, la otra portada del otro libro, el Covadis, también la ha hecho muy bonita, ¿no? A mí me gusta muchísimo esa portada. Y sí, es San Miguel y la Virgen de Satanudos supervisando, ¿no?, el combate, que ahora es un combate especialmente acendrado, especialmente enconado, porque estamos en la última etapa, como explico en el Covadis Ecclesia, ¿no?, la última etapa de la gran apostasía, el momento, por tanto, del juicio de las naciones, de la gran tribulación. Padre, a propósito de eso, estamos viviendo el tema de los juicios de las naciones. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste eso? Sí, Jesús en el sermón escatológico, como explico en el capítulo 4 del libro, pues en el sermón escatológico, que es un sermón que da antes de la Semana Santa, cuando están viendo el templo, la magnificencia, la grandeza de las construcciones, lo bonito, pues Jesús dijo: esto no va a quedar piedra sobre piedra. Le preguntaron y entonces explicó los 3 juicios. El juicio de Israel por haber rechazado al Mesías, que en Jerusalén entonces sería pisoteada por los gentiles, los no judíos, hasta que llegara la hora de los gentiles, el castigo de los gentiles, que es lo que ha pasado ahora, ¿no? Ya está en manos de los judíos Jerusalén, y por tanto ya ha llegado la hora de las naciones, ¿no?, del juicio de las naciones. Todavía no se ha producido la total purificación, porque la Virgen se ha ido apareciendo para rescatar en estos últimos 60 años a todos los que ha podido, ¿no? Pero estamos ya en los prolegómenos. Jesús habla de peste, habla de hambre, habla de guerras, habla de persecución religiosa,
habla de catástrofes naturales, de la gente aterrorizada ante el estruendo del mar y el oleaje, porque las potestades del cielo se tambalearán. Es decir, va a haber un fenómeno cósmico, el choque probablemente de un planeta de Júpiter con un meteorito, que dé lugar a unos días después, parte de ese choque, de esos fragmentos, pasen cerca de la Tierra y cambien el eje de la Tierra, como le reveló la Virgen a Lucia de Fátima, Sor Lucia, en el año 44. Ella lo vio, ¿no? Como daba el vuelco de la Tierra, ¿no? Y entraba el mar, pues en la Tierra. Los físicos calculan que por debajo de 400 metros de altitud serán arrasados, ¿no? Y en el Ecuador, en las zonas próximas al Ecuador, 300 metros de altitud. Entonces, pues eso, entonces, bueno, estamos ya la peste con el tema del COVID, ahora quieren ponernos otra, el hambre, están provocando el hambre, nos están provocando, arrancando cosechas, impidiendo que se siembre, dificultando la ganadería, destruyendo presas en España. El año pasado destruyeron 200 presas, 200 pantanos, con la excusa ecológica, que si no sé qué, que si hay que... La historia, vamos, que no se la cree nadie. Y todo lo que quieren es el agua que quede, que son ellos los propietarios, porque han ido comprando el agua de las confederaciones hidrográficas, y pues que dependamos totalmente por el miedo entre la guerra, la peste y el hambre, pues que dependamos y para que nos pongamos la marca de la bestia, ¿no? Y entonces nos tengan totalmente controlados. Bueno, pues estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Claro, lo que no cuentan es que todo esto está ya previsto por Dios y que Él va a intervenir y va a ser todo esto para una gran purificación. Jesús dijo dos cosas. Una, que lo importante en estos momentos es estar con las lámparas encendidas, es decir, en gracia de Dios, con el Espíritu Santo en el corazón, y no dejarnos llevar por la manipulación del falso profeta. Estos días estoy explicando Apocalipsis y pues ahí aparece, como en estos momentos, aparece pues los falsos profetas, igual que dice San Pedro en su carta, ¿no? En una de sus cartas, pues que habría muchos encantadores de serpientes, como dijo el Papa hace 2 cuaresmas, ¿no? Muchos mentirosos, y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estar muy atentos para que no nos embauquen, no nos engañen. Cuidad que no os engañen, decía Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la situación, Padre, en la que nos encontramos. Muchas gracias. Hay una última pregunta que me sugiere el padre Raimundo Mena. ¿Cómo imagina usted el tiempo de paz en la tierra y el triunfo del corazón inmaculado de María que ella prometió en Fátima? Apocalipsis 20. Sería interesante conocer estas cápsulas de enseñanzas del Apocalipsis. ¿Usted está transmitiendo? Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver, la Virgen en Fátima dijo que iban a suceder todas estas cosas que estamos describiendo. O sea, saben que en el año 2000 el Papa quiso que se revelara el tercer secreto de Fátima, pero no quiso revelar la explicación que la Virgen le dio a los niños para que entendieran, que es la gran apostasía. Eso ha sido publicado, hubo una filtración, se ha publicado. José María Zabala tiene un libro precisamente explicando no sé si se llama el secreto mejor guardado o todavía no revelado de Fátima, no sé, no me acuerdo del título, pero tiene un libro que está muy bien, que está demostrado grafológicamente que esa es la letra de Lucia, que tal, o sea que no hay duda sobre la autenticidad. Y ahí lo que se habla es eso, de la apostasía, de la división dentro de la Iglesia, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Y más que vamos a ver. Luego catástrofes naturales, etcétera. Jesús decía, estad con las lámparas encendidas, y lo segundo, levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Es decir, todo esto va a ser una gran purificación. Este mundo en que estamos, en que se ha subvertido el orden natural y los 10 mandamientos se les ha dado la vuelta, ahora lo que manda, lo legal es el antidecálogo, anti los 10 mandamientos.
Pues este mundo ya no es sostenible, no tiene futuro. Están destruyendo a los niños desde los 2 y 3 años aquí en España, enseñándoles a pervertirse sexualmente, a experimentar para decidir a los 2 y 3 años si quieren ser chico o chica. Entonces, esto es, claro, Jesús dijo que cuando se toca a los niños, que más les valía que les echaran una rueda de molino, los arrojaran al mar. Es decir, Dios ya no va a esperar más, no va a esperar más porque se ha tocado a los niños, ¿no? Con los 72 millones de abortos que ha habido este año pasado en el mundo, y 72 millones, acabo de decir. La revolución china no fueron tantos, que fue Mao, se cargó a muchos millones de chinos, pero no 72, ¿no? Pues en un año hemos asesinado 72 millones de personas. Entonces, y luego, pues todo el tema de la perversión de menores, ¿no? Entonces, este mundo no es sostenible, necesita un volver a empezar, y eso es lo que va a suceder, cumpliéndose lo que dijo el profeta Zacarías en el capítulo 13, versículo 9 y siguientes. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y aquí que vengo a purificar la tierra, y morirán las 2/3 partes de la humanidad, y la tercera parte que quede será purificada, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, va a haber un tiempo, la purificación va a ser dura, el reconstruir el mundo después de la gran purificación va a ser muy duro. Dice en algunas de estas profecías que algunos de los vivos envidiarán a los que han muerto, ¿no? Porque la tarea que quede por delante será muy dura, ¿no? Pero va a ser un tiempo en que sea eliminado, es por así decirlo, la acción de Satanás durante un tiempo, lo que se llama en la Biblia, el capítulo 20 de Apocalipsis, el milenio. Ha habido interpretaciones heréticas que la Iglesia las ha condenado, los que piensan de un reino político de Cristo que viene en persona, físicamente, no, eso no es así. Un reinado que consiste en una especie de disfrute hedonista, tampoco es así. La palabra 1000 en la Biblia significa plenitud. Es un tiempo de plenitud religiosa, de una gran religiosidad que no ha habido hasta ahora, no ha habido oportunidad, de una gran religiosidad en la que se anuncie el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Que estará precedido por un aviso, una iluminación de las conciencias, de la que habla Joel 3, eso todavía no ha pasado. En Pentecostés fue a unos pocos, pero no a todos los hombres, como dice Joel 3. Eso va a pasar ahora, antes de los castigos, para una iluminación de las conciencias. Todo el mundo verá su vida desde Dios, unos rechazarán y otros aceptarán. Y según ese rechazo, ese aceptar, se irán desencadenando los acontecimientos. Entonces, ¿qué es como me lo imagino? Pues como lo describe una gozada, va a ser duro, y luego un tiempo después será cuando se produzca lo que dice Juan en la visión de la iglesia de la Odisea, que se entibiará la iglesia después de haber gozado de su plenitud, se entibiarán y entonces se perderá la fe y entonces será el fin. Pues Cristo dijo que no iba a decir la fecha, pero sí dijo la señal. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? No, y por eso volverá. Ahora sí hay fe todavía, hay 1/3 de la humanidad que sí aceptan a Dios, ¿no? Pero hay 2/3 que no, y esto no es sostenible. Entonces, pues va a ser una maravilla, ¿no? Pues la Virgen lo profetizó, que al final su corazón inmaculado triunfará y que ese reinado de Cristo, de su Hijo, pues se producirá, reinado espiritual, No, vuelvo a decir, esa plenitud, que es lo que se llama el milenio, y esto, lean Apocalipsis 20 desde esta interpretación y entenderán qué es lo que nos espera, vale la pena. Sí, padre, cuando usted habla de este tiempo de purificación, me hace recordar los mensajes dados de la Virgen de Fátima al padre Gobi, donde se menciona esto, y cuando habló de estos 10 mandamientos, también lo explica la Virgen de Fátima al padre Gobi, con esta pantera negra, con 10 cabezas, con 10 cuernos, creo que son. Y no sé si usted tiene conocimiento de estas explicaciones que le hace del Apocalipsis la Virgen al padre Stefano Gobi, si nos puede comentar. No las he estudiado y por tanto no voy a meterme en ellos. Sé de la existencia de esto, tengo el libro azul
y del movimiento sacerdotal mariano, pero no lo he estudiado y por tanto no voy a meterme en algo que no conozco bien. Perfecto, padre. Por último, algún consejo, no sé si nos da el tiempo, algún consejo con el tema de cómo cerrar las puertas, las 6 puertas. Bueno, a ver, una de las cosas que quise destacar en este manual de exorcística, que tiene 3 partes, uno, explicar los fenómenos, cómo se producen, qué pueden hacer los demonios, qué no, cómo discernir. Una segunda parte que es cómo combatir, y una tercera parte que es cómo organizar un ministerio exorcístico, qué cosas hay que tener en cuenta, qué armas tenemos para no meter la pata, porque se mete mucho la pata cuando no se tiene formación. Entonces, pues en la segunda parte se explica algo que a mí siempre me llamó la atención, que el padre Amort, cuyos libros los he trabajado, lógicamente, pues el padre Amort siempre se preguntaba, bueno, ¿y por qué tardamos tanto, a veces años, en liberar a un paciente, ¿no? Y entonces él no sabía, no se había planteado. Y claro, la respuesta la da Jesucristo en el Evangelio. Dice que los demonios, cuando se les echa, si el sacerdote manda bien, le dice, tienes que irte ahora. Le dice a dónde, porque si no se te queda ahí al lado, estamos en las mismas. Y le dice, y tienes que irte sin interactuar con otros espíritus inmundos, porque si no, le dice, tómame el relevo, auto de su misma naturaleza, ¿no? Y seguimos en las mismas. Si se manda bien, el diablo se tiene que ir, salvo que la Virgen lo retenga, que cosa que pasa a veces, dice, no nos podemos ir, nos queremos ir, pero no podemos. ¿Por qué? Porque ella, dicen siempre, nunca dicen su nombre, no nos deja. Y es cuando hace falta que se recie un poquito más para que se convierta gente implicada en estas situaciones tan dolorosas. Entonces, pues para poder liberar, si se manda bien, los demonios se van. Pero dice Jesucristo, los diablos están por lugares inhóspitos y pensando, volveré a mi casa de donde salí. Y regresan. Y si ven la puerta abierta, entran con otros y al final es peor que al principio. Y eso lo vemos porque uno hace un exorcismo y que ya digo que yo desde el año 2015 no soy exorcista, aunque me dedico a formar a los exorcistas y a dar formación exorcística, pues que es muy frecuente que tú pues te encuentres que se van, pero a cabo de una semana han regresado. ¿Por qué? Porque hay que cerrar las puertas por las que entraron. Por eso le puse ese título, que es la segunda parte del libro, la parte central, cómo combatirlos. Las puertas son el pecado grave, por eso lo más importante es el crecimiento espiritual de la persona. La segunda puerta es el contacto con el ocultismo. Si no se corta completamente con cosas, amuletos, con yoga, con mindfulness, con reiki, con tai chi, con homeopatía maléfica, porque a veces llaman homeopatía a la medicina natural, que eso no tiene nada de malo, pero hay otro tipo de homeopatía que es un placebo y que, como han denunciado los médicos en el congreso que hubo aquí en Barcelona hace poco, pues que es así, que es peligrosa, porque lleva unos hechizos y entonces mejoras, pero luego empeoras, ¿no? Y te pones mucho peor. Y cosas de estas, ¿no? Prácticas orientales, prácticas ocultistas, que si la ayahuasca, que si la santería, que si la Santa Muerte, que si, o sea, hoy día, por desgracia, pues la gente no sabe dónde se mete, tiene las habitaciones de sus hijos llenas de dragones, de duendes, de hadas, de estrellas de 5 puntas, de todo tipo de monstruos distintos, como se llaman los Pokémon. Pokémon significa monstruo, los monstruos, hay todo tipo de cosas que están abriendo puertas al enemigo. La tercera puerta es el rencor, que es súper tóxico y que hace que el enemigo pueda actuar ahí y que no se sane la persona, ¿no? Y sin sanación no hay liberación. Igual que sin conversión no hay sanación ni hay liberación. Ahí tienen que ir las 3 cosas: conversión, sanación y liberación. Y luego, esas son las 3 puertas de las que tenemos responsabilidad. Y luego hay otras 3 de las que no tenemos culpa. Por eso hay santos que han estado poseídos, como decía Santa Gemma del Calcani, que han sido atacados
mucho, como San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney, etc. Entonces, los maleficios, las heridas de seno materno y las herencias ancestrales, intergeneracionales, son las tres puertas de las que no tenemos culpa. Nos hacen maleficios, hay que protegerse y hay que romperlos cuando nos los han hecho, si es que nos han afectado. Porque a veces si estamos protegidos no nos afectan, nos rebotan y les puede ir a la persona. Yo me he encontrado casos de gente que ha muerto la persona que hacía el maleficio. O sea, bien. Luego, las heridas afectivas. Las más importantes son las de la gestación. Ahí se fraguan todo tipo de problemas para la persona, pero luego también pues malos tratos en la infancia, la tierna edad, pues abusos, etcétera, pues abren las puertas al enemigo y hay que sanar eso, hay que sanarlo. Yo en el libro pues explico qué oraciones utilizar para sanar esas heridas afectivas. Y finalmente, las ataduras intergeneracionales. Este es un tema que ha sido mal interpretado porque como el nombre es nuevo, pues algunos piensan que esto es una cosa que no es católica y no es cierta, es totalmente católica, pero hace falta explicarlo, ¿no? Entonces, igual es el pecado original, es una herencia intergeneracional y afecta a todos. En el plano médico, todos, lo primero que te pregunta el médico es herencias de tus antepasados. En el plano psicológico lo mismo, pues en el plano espiritual hay cargas epigenéticas espirituales adheridas a los genes, por eso se llama epi, sobre los genes, adheridas a los genes, cargas epigenéticas que propician que una persona pueda ser atacada, ¿no? Y hay que liberar todo eso. Pues que un abuelo masón te consagró al diablo, que cosas así, ¿no? Padre, disculpe, ¿y por qué no es suficiente el bautismo para cortar todas esas herencias espirituales? Porque el bautismo perdona el pecado original, pero no sus consecuencias. Igual que la confesión perdona el pecado, pero no las consecuencias del pecado. Y por eso hay que hacer liberación. O sea, por eso Jesucristo, además de perdonar pecados, hacía liberación, expulsaba demonios. Pues son dos cosas distintas. Y además sanaba, porque es otra de las consecuencias. Sanaba efectos ordinarios, la enfermedad. Efectos extraordinarios, estos ataques que acabo de decir. Muchas gracias, Padre Javier. Me gustaría dejarlo comprometido para una segunda entrevista, porque yo sé que cuando vean este video van a surgir muchas preguntas. Bueno, pues ya hablaremos. Ya hablaremos. Sí, muchas gracias, Padre. Pero yo ahora me tengo que ir. Una bendición final y lo dejo. Muy bien. Que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja de todo mal, los preserve de toda confusión, les haga fieles al Evangelio y los mantenga bajo el manto de la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues un gusto. Que Dios los bendiga. Adiós.